Durante décadas te han dicho que el gobierno bolivariano, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, es una dictadura. Pero si fuera una dictadura tan criminal, ¿por qué necesitan inventar relatos para condenarla? La historia del imperialismo estadounidense está sostenida en mentiras para justificar el saqueo de países soberanos. Lo vimos con las inexistentes armas de destrucción masiva para invadir y vaciar Irak, y lo volvemos a ver con el llamado Cártel de los Soles, ahora para quedarse con Venezuela. Pero cada copia es más endeble que la anterior. Tras el bombardeo indiscriminado ordenado por Donald Trump en la madrugada del 3 de enero sobre Venezuela, resultando en al menos 100 muertos, y el secuestro ilegal del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, buscan enjuiciarlos en Nueva York, sin advertir que las supuestas bases de esa condena confirman lo sabido. No existe caso alguno que sustente este nuevo zarpazo del imperialismo. ¿De qué acusan realmente a Maduro? ¿Y por qué este juicio enterrará los cuentos del imperio de una vez por todas? Yo soy Sassy Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. Dejemos claro el primer hecho. Nicolás Maduro no es un detenido ni fue capturado. Es el presidente en funciones de un país soberano, secuestrado ilegalmente por Estados Unidos en un acto de intervención militar que incluyó bombardeos y al menos 100 asesinados en Venezuela. Un crimen de guerra que ahora se intenta legitimar mediante un proceso judicial sin jurisdicción y carente de legalidad internacional, sin contemplar que lo único que está logrando es desmontar toda justificación para este crimen. El lunes pasado, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el presidente Maduro compareció por primera vez desde su secuestro. Ahora se conocieron las primeras declaraciones del presidente de Venezuela, secuestrado por los Estados Unidos, donde dice lo siguiente: soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas. Luego agrega diciendo: soy inocente, soy un hombre decente, soy presidente. Dos afirmaciones que ponen a temblar al propio juicio. 1. Todo presidente en funciones goza de absoluta inmunidad frente a la jurisdicción penal extranjera. Y 2. Se trata de un prisionero de guerra siempre que éste haya sido secuestrado en un conflicto armado internacional, mismo que se declara desde el primer uso de fuerza armada de un estado a otro, en este caso los bombardeos estadounidenses a Venezuela. Así, como prisionero de guerra, el presidente Maduro no puede ser castigado por los captores, quienes están obligados a repatriarlo recién cesen los combates activos a gran escala. En caso de violarse este principio, su mera retención en el país captor es en sí mismo un crimen de guerra. Y es que no solo eso, apenas 3 días después del secuestro y arribo del presidente Maduro a Nueva York, supimos, por el New York Times, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos habría eliminado toda acusación contra el presidente Maduro que aludiera al Cártel de los Soles como un grupo real. En otras palabras, reconocen que ese cártel nunca existió. En vez de eso, abiertamente declaran que el Cártel de los Soles fue una mera creación mediática, inventada por pseudo-periodistas venezolanos en los años 90 para referirse a, cito textualmente, oficiales y políticos corrompidos por dinero del narcotráfico, derivando el nombre de insignia del sol que portan los generales venezolanos, pero sin referirse a un político, a un general o a un cártel en concreto. Un término inventado que populariza Trump desde su primer mandato, de la mano del propio Departamento de Justicia, quienes desde 2020 ya habrían apoyado la acusación del gran jurado contra el presidente Nicolás Maduro, como supuesto líder de esta organización inexistente. Misma que en 2025, desde el Departamento de Tesorería y luego el Departamento de Estado de Marco Rubio, es designada como una organización terrorista. Sin quedarse ahí, porque si el cártel al que supuestamente pertenecían no existe, entonces eso significa, más importantemente, que los más de 110 pescadores que Trump ordenó asesinar en los mares latinoamericanos fueron asesinados a sangre fría.
Lo mismo que los al menos 100 asesinados, presidente y primera dama secuestrados, en los bombardeos y violación militarizada en Venezuela este 3 de enero. El de los Soles es una de las organizaciones criminales más amplias que existe en el hemisferio, que desafortunadamente no se le ha prestado suficiente atención. Es un que hoy en día está encauzado en las Cortes Federales de Estados Unidos. No es un gobierno, el régimen de Maduro no es un gobierno, es una organización criminal. Y tal que resulta que el juicio que debía de haber comprobado la criminalidad del presidente Nicolás Maduro terminó en su día de inicio por comprobar más bien la criminalidad de Donald Trump, quien con esto ya cuenta con crímenes juzgables, tanto doméstica como internacionalmente. 1. Conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Bajo el título 18 del Código de los Estados Unidos, referido a cualquier acción llevada a cabo con conocimiento para alterar, por ejemplo, los poderes de guerra del Congreso, bajo pretensiones falsas. 2. Homicidio u homicidio involuntario. Bajo ley estadounidense, esto es, probando que el grupo no existe, que el presidente sabría de su inexistencia y que civiles fueron asesinados bajo esa falsa base. E internacionalmente, 1. Ejecuciones extrajudiciales, habiendo asesinado civiles fuera del proceso legítimo, basándose en inteligencia fabricada. Y 2. Crímenes de guerra. Si es que el acusado, Donald Trump, intentara alegar que en el momento de los crímenes habría un conflicto armado en curso, aún podría ser juzgado, si el enemigo era ficticio, si las víctimas fueron civiles y si no existió ninguna hostilidad previa por parte de las víctimas. Si yo fuera la abogada de Donald Trump, con esto más los archivos de Epstein, no vería un tan buen panorama. Y sí, hay un requerimiento para que Donald Trump y su gabinete pudieran ser enjuiciados por estos crímenes al terminar su mandato. Y es conocimiento previo de la inexistencia del cártel inventado. Aunque para eso no lo tendría que haber alegado o declarado nadie. Ningún asesor, ningún medio. Y es que resulta que no solo se había declarado ya, sino que se había publicado por uno de los medios estrella para justificar la política exterior de Estados Unidos. Es decir, irónicamente, un medio amigo del imperialismo. Esto decía Inside Crime desde por lo menos 2022. Cito: el cártel de los soles nunca ha sido un cártel de drogas. Por el contrario, es una red porosa y fluida de células traficantes, arraigadas en las fuerzas de seguridad venezolanas y facilitada, protegida y en ocasiones dirigida por actores políticos. Cierro cita. Ahí está. Ahora los medios que llevan meses justificando los asesinatos extrajudiciales en el Mar Caribe y Pacífico, escribiendo Cártel de los Soles en el titular, los gobiernos latinoamericanos que le siguieron el juego a Trump y lo designaron como grupo terrorista, como Javier Milei, y el propio Trump, que bajo esa excusa ha asesinado a por lo menos 210 venezolanos, cubanos, mexicanos y colombianos, en lanchas y en los bombardeos y entrada militar sobre Venezuela, secuestrando además a un presidente legítimo. ¿Van a seguir diciendo que no lo sabían?